y para que no sigan los perros que están ladrando ahí con el perro que tengo yo aquí también ladra cada rato. Y pues les pido de favor, hermanos, para que no se distraiga lo que estamos oyendo, lo que estamos compartiendo. Y pues así en este momento damos inicio a la palabra que nos trae nuestro hermano Juan Peña. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Este, Otra cosita, hermanos, si pudieran ahí tener a lo mejor una pluma y un lápiz para anotar ciertos conceptos que quizás voy a mencionar y a lo mejor pues no están familiarizados con esos términos. Y al final de la exposición pues pueden preguntar, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que sea de preguntas, dudas. Lo más conveniente sería que fuera al final para no estar interrumpiendo la clase, porque yo soy una persona que pierdo el hilo rápidamente si me distraen sobre la marcha, ¿no? Y pues si pudieran agarrar un papel o algo ahí para donde anotar, cualquier duda, pregunta, lo que surja, lo pueden hacer al final del tiempo. Y aquí pues ya veo todos los micrófonos muteados. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos. No sé si tengan sus Biblias ahí, hermanos, a la mano. La exposición va a tratar sobre Hebreos, capítulo 1, Hebreos 11, del versículo 1 al versículo 6. Ahí vamos a estar centrándonos en esta exposición, hermanos. Entonces, no sé si tengan la Biblia virtual o si la pueden abrir ahí físicamente. No sé cómo la tenga, pero lo importante es que la tenga a la mano, ¿no? Bueno, como ya Hebreos muchos... 11. Hebreos 11, 1 al 6. Ok, listo. Sí. Ok, hermanos, bueno, como muchos ya sabrán, ¿no? Pues la mayoría de nosotros pues somos creyentes, ¿no? Y se nos ha predicado sobre la fe, no más que a veces siento yo y lo he visto que a veces confundimos el concepto de fe, ¿no? Es muy común, por lo general, confundir la fe con la credulidad, que se parecen en ciertas cuestiones, pero no es lo mismo. La fe es un término que aún los inconversos, hermanos, utilizan muy seguido en sus conversaciones personales, ¿no? Desafortunadamente, como repito, es un concepto mal empleado y a menudo se confunde con la credulidad. En muchas ocasiones también dentro de la misma iglesia se suele confundir fe con credulidad. Ejemplo, nosotros decimos, bueno, o mejor dicho, los del mundo a veces dicen, no, tengo fe que este año mi equipo de fútbol será campeón. Por ejemplo, mi tío chino, ¿no? Que ahorita que los Pumas andan muy bien, ¿no? Y él podría decir, pues tengo fe, ¿no? Que va a quedar campeón, pero eso no es fe. Es credulidad y les voy a decir por qué después de los ejemplos. Otro podrá decir, tengo fe que mañana lloverá, ¿no? O que ahora que tenemos esta sequía, ¿no? Que no, pues no llovía, ¿no? Y todos decían, no, pues yo tengo fe que va a llover, eso va a pasar. Otros, por ejemplo, podrán decir, tengo fe que me sacaré la lotería, ¿no? Bueno, no creo que sea el caso de cristianos y espero que no sea el caso de cristianos, ¿verdad? Pero por lo general en el mundo incrédulo pues se manejan ese tipo de cuestiones. Sin embargo, esto no es fe, hermanos, porque esto es una incertidumbre. Tomando el ejemplo del equipo de fútbol, o sea, el equipo a lo mejor anda bien, ¿verdad? Pero es una incertidumbre porque al final de cuentas pues puede perder la final. No hay nada, no hay una base segura que me diga a mí que realmente mi equipo va a quedar campeón. Entonces, la característica de la certidumbre, a diferencia de la fe, es que por ahí alguien abrió un micrófono, si lo puede apagar, por favor. Niño, te prende la radio. Ahí está, ya lo muteé. A diferencia de la fe, hermanos, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, la fe nos presenta una base sólida, estable. Por ejemplo, hay una figurita, no sé si alcanzan a ver la presentación. Puse a un monito ahí que dice fe salvífica, o sea, esta es la fe que viene de Dios. Si se fijan, el monito está corriendo en una base sólida, totalmente plana. Está firme esa base. La credulidad no, hermanos, porque no hay nada, por ejemplo, decía yo en el ejemplo, no hay nada que me asegure a mí
que mi equipo va a ganar, simplemente es un deseo que yo tengo que quizás suceda, ¿no? Pero es una incertidumbre, ¿no? Realmente no hay nadie que me diga, que fuera de mí que me diga, ¿sabes qué? Esto es una certeza de que tu equipo va a ganar el fútbol, ¿no? Aún las enfermedades, hermano. Este, todos decimos, no, pues yo tengo la fe que voy a sanar, ¿no? Y no está mal, o sea, realmente eso es fe, pero sabemos por la misma Biblia que aún Dios ha permitido enfermedades en ciertos creyentes para fortalecer su carácter. Entonces, a veces no siempre la fe es algo que nosotros podamos manipular y que podamos controlar a placer. Yo debo estar confiado en Dios de que Dios es poderoso para sanarme, pero si no lo quiere hacer, como decía Pablo, ¿no? O sea, Pablo decía, si es posible, quita este aguijón, ¿no? Parafraseando, pero no se haga, o sea, que él no decía que se hiciera su voluntad, porque el aguijón tenía un propósito, hermanos. El mismo contexto nos dice que el propósito de ese aguijón era que él no se enalteciera por el conocimiento que Dios le había dado. Entonces, detrás de las enfermedades, hermano, detrás de las calamidades que estamos viviendo en esos tiempos, existe un propósito. Pero bueno, ya ha quedado claro que el asunto de fe es algo seguro, mientras la credulidad simplemente es un deseo que yo tengo de que algo pase, pero no hay algo que me asegure a mí que realmente va a suceder. La fe sí, la fe sí puedo yo decir esto va a pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las promesas de Dios, hermanos, las promesas que Dios te ha dado, por ejemplo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo ese tipo de promesas las dijo un ser, por decirlo así, que no puede mentir. Es un ser que no cambia de carácter. O sea, Dios no está diciendo, sabes que al final de cuentas, pues sí te voy a condenar. O sea, no. O sea, él ya prometió que aunque estés muerto vas a vivir. Él ya te prometió que Él vendrá otra vez en su segunda venida. Entonces, la diferencia de la fe es que el que lo dijo te está asegurando y es alguien que es poderoso para cumplir lo que ha prometido, ¿no? En cambio, la certidumbre no. O sea, la certidumbre, perdón, la credulidad es algo simplemente que yo deseo, pero es incierto porque no hay nadie que me lo esté asegurando, ¿no? O sea, que no hay una base firme. Por eso hay una ilustración, viene un monito en una cuerda floja. Es incierta, o sea, no es algo que se sostenga. Bueno, ese es el primer punto, hermanos, de lo que traigo aquí en exposición. La segunda parte, hermanos, bueno, vamos a entrar de lleno sí, ahora sí a leer el pasaje. Aquí se lo voy a poner en la pantalla por si no lo tiene usted ahí a la mano. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y concluye el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, ¿Podrás agregar ahí, perdón Juan, pero podrás agregar al pastor Carrillo ahí, por favor? ok, déjame, ubico aquí acá de donde quedó la parte esa donde se agregan, acá está. No la encuentro. Aquí está. Ya, ¿verdad? Ahí se agregó. Ya está agregado. Parece que está conectando a alguien ahí. Ok. Ahí, mano, Ok. ahí está. Ok, hermanos. Entonces, esta parte, esta porción de Hebreos, muchos predicadores han dicho que esta es la definición de fe, pero más que una simple definición es la naturaleza, hermanos. Nos habla de la naturaleza porque miren, aquí en la diapositiva siguiente,
Bueno, yo no les comenté al principio, ¿verdad? Pero soy estudiante del lenguaje griego, el griego Kini, que es el lenguaje con el que se escribió prácticamente el Nuevo Testamento. Y pues la Septuaginta también fue escrita en griego, ¿no? En ese griego Kini. Koiné le dicen muchos, pero realmente la pronunciación es Kini o Kini. Entonces, el versículo 1 nos plantea, hermanos, la naturaleza. ¿Por qué digo naturaleza? No sé si alcanzan a ver ahí el mouse, lo que es el scroll, ¿no? Esta parte. Aquí la oración comienza con el verbo estin. El verbo estin es lo que conocemos en español como el verbo ser o estar. Entonces, por eso esta oración es una oración copulativa. Todos los verbos que tengan esta partícula, ser o estar, en inglés le llaman el verbo to be, se componen por lo general de oraciones atributivas o predicativas. Aquí en este caso tenemos una oración predicativa. ¿Por qué? Porque el sujeto en esta oración, en Hebreos 11:1, es la fe, pistis. Aquí te lo estoy subrayando, no sé si alcanzan a ver el mouse ahí. Esta palabra está funcionando como el sujeto de la oración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la oración le está atribuyendo a la fe una cualidad, le está atribuyendo algo que es la naturaleza de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de la fe, hermanos? Yo aquí no lo traduje exactamente como Reina Valera. Reina Valera lo traduce de otra forma. La convicción de lo que no se ve. Está bien, la traducción está bien. Pero me gustó más esta definición porque hipóstasis, esta es la palabra hipóstasis, ahí la estoy subrayando. Esta palabra, hermanos, también se puede traducir, según el léxico de Alfred Tuggy, como una base sólida o segura. Es lo que le decía del monito, que está caminando en una base firme, sólida. Hay veces, hermanos, que los ateos nos quieren ridiculizar, ¿no? Y nos dicen que los creyentes somos seres poco inteligentes, ¿no? Por no decirlo de otra forma, que somos gente que nos aventuramos, por ejemplo, como si nos aventáramos de una plataforma hacia un abismo sin ver lo que está ahí, sin ver lo que va a pasar, y confiamos ciegamente en esto, ¿no, hermanos? La naturaleza de la fe no es eso, hermano. O sea, lejos de ser eso, lo contrario, es lo contrario. O sea, realmente la fe, hermanos, es una base sólida de realidades, dice acá la palabra más adelante, de pruebas convincentes, de realidades que aún no se ven, hermanos. No se ven según los ojos carnales, evidentemente, ¿va? Pero nosotros sí podemos ver las promesas y podemos confiar en las promesas de Dios. Repito, porque el ser que nos ha prometido la vida eterna, que nos ha prometido la resurrección de nuestro cuerpo, la glorificación de nuestro cuerpo, es un ser que no se puede retractar. O sea, él no te puede mentir, no se puede echar para atrás. Por eso la palabra hipóstasis aquí, que también puede ser traducida como naturaleza, nos dice que la fe, o sea, le está atribuyendo a la fe una cualidad. ¿Cuál es la cualidad de la fe? Que es una base segura. ¿De qué? Una base segura de lo que se espera. Aunque todavía no sea una realidad, o sea, aunque todavía no sea algo que podamos ver, por ejemplo, la resurrección de nuestros cuerpos, la glorificación, es algo sustancial, porque también esta palabra se traduce como sustancia. Entonces, es un hecho, hermanos, que nosotros vamos a recibir todas esas promesas de Dios, siempre y cuando realmente tengas esta verdadera fe, esta fe que está definiendo la Biblia. Ahorita más adelante, déjeme ver, más adelante bueno, de hecho ya voy a hablar de lo que espero que haya quedado claro el asunto de la naturaleza de la fe. Es una base segura, no es algo inestable, hermanos. La fe no es inestable, es segura de lo que se espera, de realidades sustanciales, es decir, de realidades que se pueden, casi podemos decir que las podemos palpar, ¿no? Aunque no las veamos. O sea, ya nos estamos saboreando a veces la vida eterna con el Señor Jesucristo. Estamos a veces, y deberíamos estar, por ejemplo, creyendo que la segunda venida del Señor Jesucristo pues está cerca, ¿no? Todos los cristianos de todas las épocas han vivido con esa esperanza, hermanos, de que Dios realmente, que Cristo ya viene otra vez por su iglesia, y eso es una prueba de que tenemos una fe sustancial, una fe natural. Y si esto no está ocurriendo, hermano, pues algo tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Si no estamos realmente con esa base segura, si estamos especulando, estamos dudando si todo eso va a suceder.
algo no está bien ahí en nuestra vida, hermanos. Entonces, número 2, la fe sustancial de la que estamos hablando, hermano, contiene 3 aspectos que son fundamentales, hermano, para que se pueda dar el cambio radical en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Número 1, si quiere apuntar ahí, es conocimiento. Número 2, aprobación. Y número 3, confianza personal. Pero, hermanos, se tienen que dar los 3 elementos. Aquí puse, por ejemplo, una diapositiva y le puse a manera de ilustración la molécula y la fe. Por ejemplo, ustedes saben que el agua, pues, es una molécula, ¿no? Que se compone de se compone de 3 o 2 o 3, creo, de 3 partículas, H2O. Si le quitamos una partícula al agua, deja de ser agua, o sea, no es su esencia ya el agua. Entonces la fe tiene también algo parecido a esto, que viene siendo conocimiento, aprobación y confianza personal para lograr una verdadera conversión. Voy a poner ejemplos de cómo el puro conocimiento, hermano, no es suficiente para una fe genuina. Por ejemplo, el conocimiento de los hechos de Cristo, muerte y resurrección, y saber quiénes somos, son esencialmente para el contenido del Evangelio. Por ejemplo, Pablo dice, hermanos, ¿cómo creerán? Dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y qué implica una predicación, hermanos? Un contenido, una información. Entonces, necesariamente la predicación contiene un mensaje, un conocimiento, y es necesario el conocimiento. Si no, dice Pablo, ¿cómo van a creer? Dice, si no hay quien les predique. O sea, tienes que predicar la muerte, los hechos de Cristo, muerte y resurrección, para qué vino, cuál es tu condición como hombre pecador. Ese es el conocimiento del Evangelio, pero ese conocimiento, hermanos, no basta si no hay aprobación y si no hay confianza personal. Y lo voy a demostrar con ejemplos bíblicos. Ejemplo número 1, el caso de Nicodemo. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo? Juan 3:2. Dice la palabra de Dios, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esa palabra ustedes saben que pues es maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios. Fíjense qué interesante. Este hombre tenía conocimiento, no solamente por ser un maestro de la ley, de toda la Torá y toda la cultura judía, sino también aún del mismo Cristo. O sea, sé que eres un rabí, sé que vienes de Dios, o sea, es conocimiento. Sabemos que vienes de Dios, dice, como maestro, o sea, ahí está reconociendo que también es maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, este hombre estaba conociendo algo verdadero de Cristo. O sea, eres maestro y procedes de Dios. Sin embargo, y estaba probándolo como algo verdadero, ¿verdad? Entonces este hombre cumplía con estos 2 elementos, pero eso no significa que él tuviera una fe salvífica, una fe sustancial de la que estamos hablando, porque la fe sustancial implica, más adelante lo voy a explicar, una verdadera confianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre tuvo una fe superficial, un conocimiento intelectual. O sea, sé que eres maestro, sé que vienes de Dios, pero nada más hasta aquí. Aquí se quedó el conocimiento, hasta ahí. Entonces, más adelante voy a ver cómo la misma fe de Dios penetra hasta el corazón, hermanos. No simplemente se queda en la orillita. Esto no significa que él hubiese tenido una fe sustancial, es lo que estoy diciendo. Ejemplo número 2, hermanos, si gusta anotarlo. El rey Agripa, Hechos 26-27. Pablo está platicando con él y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? A manera de pregunta. Dice, yo sé que crees. O sea, el rey Agripa no era un hombre que desconocía la cultura judía. Era un hombre que conocía a los profetas. Era un hombre que conocía la venida, o sea, la promesa de la venida del Mesías. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey Agripa, hermanos? Por poco, dice, casi, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí en la ilustración que tengo aquí en la pantalla, si se fijan, puse 3 vasos, no sé si los alcanzan a ver. Puse 3 vasos que representan, por ejemplo, el vaso representa la vida del creyente, ¿no? El conocimiento, hermano, pues, si se fijan aquí el vaso está vacío aún todavía. O sea, es puro conocimiento, pero está vacío. O sea, no hay fe. Es conocimiento sin fe. La Biblia nos dice, por ejemplo,
¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Dice, muy bien, dice, también los demonios creen y tiemblan. Dice. Entonces los demonios saben teología, o sea, yo puedo concluir que saben teología, saben que Dios es es uno. La Biblia dice que eso se le llama, ¿cómo se le llama? Bueno, se me fue la palabra cuando que no somos politeístas, somos monoteístas, creo que es la palabra, ¿no? Que creemos un solo Dios. Entonces, los demonios tienen ese conocimiento y probablemente el texto no lo dice, ¿verdad? Pero yo me puedo aventurar a decir que los demonios conocen toda la teología de Dios, o sea, tienen un conocimiento correcto de lo que es Dios. Entonces, pero eso no es fe, hermanos, porque simplemente está el conocimiento, pero fíjense cómo está el vaso aquí. O sea, no hay fe, o sea, es puro conocimiento. Cuando vemos el conocimiento y la aprobación, hermanos, el vaso está medio lleno, si se fijan. O sea, hay poca credulidad aquí, pero aún queda un espacio. Este espacio, hermanos, da lugar a la duda. Por eso dice Agripa, por poco, Pablo. O sea, casi llena el vaso la confianza que yo iba a depositar para ser cristiano. Pero ¿qué pasó en el vaso de Agripa? Que quedó un espacio, hermano. Cuando usted deja un espacio ahí, o que hay un espacio, la duda va a ocupar ese lugar. Y si se fijan al último, cuando se conjugan las tres cosas, conocimiento, aprobación, el vaso está lleno. ¿Por qué? Porque hay un pleno convencimiento, una plena certidumbre de lo que de lo que yo conozco, de lo que yo apruebo. Al final de cuentas, también confío plenamente en Cristo, porque al final de cuentas esa es la confianza personal de la que hablo. Y el rey Agripa y Nicodemo, hermanos, se quedaron al borde, o sea, se quedaron en esa última parte de tomar esa decisión radical de decir, bueno, ¿sabes qué? Apruebo que tú eres verdadero, apruebo que tú eres el Mesías, pero también confío plenamente en ti, ¿verdad? O sea, como voy a depender totalmente de ti. Por eso dice, por poco me persuadas a ser cristianos. La palabra piso, la palabra griega ahí que se usa para persuadir, que la Reina Valera la traduce como persuadir, significa ser seguidor, confiar. O sea, en otras palabras, dice Agripa, por poco me hago seguidor de Cristo, por poco confío en lo que estás diciendo. O sea, vemos el vaso ahí, le faltó un poquito para llenarse de confianza y quedó el espacio de la duda, ¿no? Eso lo pongo para que sea un poco más gráfico, ¿no? Para que se vaya viendo la ilustración. Eh, bueno, creo que me adelanté un punto, era lo que les decía, hermanos, el conocimiento solo no es suficiente. Eso ya lo leí ahorita, yo puedo, por ejemplo, usted le predica a una persona y lo podemos ver, usted le predica muerte y resurrección de Cristo y la persona a lo mejor lo entiende intelectualmente, o sea, sabe el mensaje que le estás dando. Pero repito, los mismos demonios dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, muy bien haces, dice, los demonios también creen, dice, y tiemblan. Entonces el puro conocimiento pues no basta. Monoteísmo se llama, esa era la palabra. O sea, los demonios probablemente tienen una buena teología, pero eso no es fe salvífica. Eh, las personas pueden conocer los hechos de la muerte y resurrección de Cristo, de quién es Cristo, pero aún así pueden revelarse. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron acá mentalmente que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en practicarlas. O sea, entendían el juicio de Dios mentalmente, pero hacían totalmente lo contrario, hermano. Y eso tiene una aplicación para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces en la iglesia no hay gente que entiende los juicios de Dios, pero en la práctica está haciendo lo contrario, hermanos? Entonces, el mero conocimiento que ellos tienen, pues no es suficiente para una fe salvífica, ¿no? Y ya leímos el punto número 2, conocimiento y aprobación tampoco son suficientes. Dimos los ejemplos de Nicodemo y del rey Agripa, que les faltó el último paso. El último pasito les faltó. Ahora el número 3, hermanos, la confianza personal. Además de tener conocimiento de los hechos de Cristo, hermano, del Evangelio, y aprobar esto como verdadero, la fe genuina o la fe sustancial, que es la palabra ahí, hipóstasis, la palabra esa que resalta ahí en esa palabra griega, aporta confianza y una dependencia. Eso es lo que le faltó a estos hombres. O sea, finalmente una confianza y una dependencia totalmente de Cristo. Ejemplo, por ejemplo, Hechos 2:27, hermanos, 37, perdón.
El contexto está hablando de Pedro predicándole a los judíos de la diáspora, judíos que se juntaban el día del Pentecostés, venían y se juntaban era las fiestas del Pentecostés, y Pedro ahí les predica a Jesucristo, les habla de la muerte y resurrección de Cristo, y les da una tremenda exposición de lo que era el cumplimiento del Mesías en la persona de Cristo. ¿Qué pasó con ellos, hermano? Dice la palabra en Hechos 2:37, dice, al oír esto, o sea, lo que se estaba predicando, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, no solamente se quedaron con el conocimiento, no solamente se quedaron con la aprobación de lo que Pedro estaba diciendo era correcto, sino que dar el siguiente paso. Ahora me toca, oye, ya entendí todo esto, ¿ahora qué hago? Esa palabra compungir, hermanos, no tiene, o sea, en español, si usted la lee en español, no tiene la misma fuerza que en el griego. En el griego esa palabra es katanisome, y esa palabra, fíjese qué fuerza tiene en el griego. Es afligirse profundamente, profundo, o sea, no por encimita, profundamente. Dice ser apuñalado, o sea, me llama la atención que el léxico de Alfred Tuggy usa ese término, ser apuñalado, hermano, o sea, profundamente. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que este conocimiento del Evangelio y esta aprobación no simplemente llegó a partes externas de la persona, sino que llegó hasta lo más profundo del ser del corazón. Por eso estas personas reaccionan y dicen, ¿ahora qué hacemos? O sea, no se quedaron ahí, hermanos, con el puro conocimiento y la aprobación. O sea, eso los llevó a ellos a preguntarle a Pedro, ¿y ahora qué sigue? Ya creí tu mensaje, ya creí el mensaje, ya creí esto. ¿Qué sigue? Entonces, hermanos, ese es precisamente el paso que sigue, ¿verdad? Ahí es cuando la fe verdadera obra en el corazón del hombre para hacer un cambio radical en la persona. A veces a nosotros yo hago mucha apologética, hermano, en redes sociales, y la hermana Paola, pues ya me conoce de tiempo. A veces a nosotros cuando predicamos la salvación por la fe, hermanos, nos tratan de ridiculizar en lo que son católicos, a veces testigos de Jehová, mormones, y dicen, no, es que no basta solo creer. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y empiezan a comparar ese tipo de cuestiones, ¿no? Con los demonios. Y no se dan cuenta ellos que pues estos tres aspectos que estoy mencionando implica la verdadera fe. Estoy de acuerdo que no solamente el conocimiento basta, estoy de acuerdo que no solamente la aprobación basta, sino también la decisión personal de tomar la decisión de decir, bueno, ahora que sigue con estos hombres, ¿no? Que dijeron, ahora qué haremos, Pedro. Ok, dice, esto nos explica, perdón, por qué Nicodemo y el rey Agripa, aún teniendo conocimiento y aprobación de los hechos de Cristo, no experimentaron el catanisome, o sea, el apuñalamiento profundo, lo que indica que fue meramente superficial. Así por encimita les llegó un conocimiento intelectual simplemente. Tal como ustedes, recuerdo que la semana pasada estaban hablando de la parábola del sembrador. No sé si profundizaron así de tanto, pero en esa misma parábola, la semilla, pues ustedes saben que representa el mensaje de Dios, ¿no? El conocimiento. Y hay cuatro tipos de tierras. Si se fijan ustedes, en las primeras tres tierras, la palabra no penetra. En el camino se queda simplemente en la superficie, por encimita. En el otro camino, en los espinos, pues también hay poca profundidad de tierra y pues no crece, pero no produce fruto, ¿no? Entonces, si se fijan, el común denominador de todas esas tierras, hermanos, ¿cuál es? Que la palabra y el conocimiento quedan por encima. Usted puede, como el caso de Nicodemo y el rey Agripa, ¿no? O sea, la semilla fue plantada, pero no tenía profundidad, por eso el mensaje no creció, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, la tierra buena, la tierra que el Señor ha labrado, la semilla cae y su fruto, ¿qué, hermano? Dice, va en constante, o sea, va dando constantemente frutos, no se queda ahí en estancado, ¿no, hermano? Y esto nos habla, por ejemplo, nosotros deberíamos hacernos un examen a nosotros mismos y hacernos la pregunta si realmente, hermanos, tenemos la fe sustancial de la que habla Hebreos 1. ¿Realmente la tenemos? O sea, ¿realmente estamos creciendo en la palabra, hermanos? Yo desafortunadamente conozco cristianos, hermanos, que tienen 20 años, 15 años en el Evangelio, en una iglesia, sirviendo a lo mejor en actividades,
pero no crecen, hermano, en cuanto a conocimiento, siguen haciendo las mismas prácticas de pecado, o sea, no hay una constante crecimiento de fruto, hermano. Entonces, eso me habla a mí de que pues hay conocimiento, quizás hay aprobación, pero falta el tercer ingrediente, ¿va? Lo que es la determinación, la confianza plenamente en Cristo. Y probablemente pues no hayan recibido esa fe, hermano. Yo sé que la fe va aumentando porque la misma Biblia nos habla de que la fe, Dios mismo la va otorgando, ¿no? Pero repito, usted debe hacerse la pregunta, hermano, si realmente ha tenido esa fe sustancial y si realmente en lo que usted lleva de cristiano, pues si realmente ha crecido, ¿no? Ha ido dando frutos. Bueno, la fe sustancial, hermanos, hipóstasis, que es la palabra, o salvífica, como algunos teólogos la llaman, logra objetivos, hermano. Logra objetivos, o sea, no es algo que se queda estancada, no es algo que se queda ahí nada más. Logra los objetivos. Versículo 2, voy a poner la diapositiva ahí, hermanos, en pantalla. Ahí está. Versículo 2, hermanos, dice, la fe sustancial nos hace alcanzar objetivos. Note cómo dice el pasaje, hermanos. Versículo 2, ahí mismo en Hebreos, capítulo 2, 11:2. Dice, por la fe alcanzaron, si se fijan, hermanos, no dice, por la fe casi lograron, o por poquito lograron hacer, no, por la fe alcanzaron. Está una oración en indicativo, quiere decir que está constatando el hecho de que se logró el objetivo. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe logra, alcanza, hermano. Esos son los alcances de la fe. Versículo 3 dice, por la fe entendemos. La fe también tiene esa connotación, ¿verdad? De que nos hace entender. Por ejemplo, aquí en este caso, en este versículo dice que por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Esto evidentemente para un incrédulo pues es algo difícil de digerir, ¿no? O sea, el incrédulo al escuchar estas cosas pues dice, no, es que el mundo, bueno, no, a lo mejor no tienen una respuesta sólida, ¿va? Pero pues prefieren creer en la teoría del Big Bang o en no sé, en miles de teorías científicas que se van dando. Entonces, la fe, número uno, ya dijimos, alcanza los objetivos. Versículo 3, la fe sustancial nos permite entender profundamente no solamente que Dios es creador del cielo y la tierra, sino todas las verdades, hermano. O sea, usted no puede lograr entender las cosas de la Biblia sin fe, no se puede lograr entender profundamente las verdades de la palabra de Dios, aunque para el mundo sea locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero evidentemente los que se pierden pues no tienen la fe, ¿verdad? O sea, es lógico que si no tienen esa sustancia, ese elemento de la fe, pues evidentemente son incrédulos, ¿no? Dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, nosotros no podemos estar dudando de que Dios creó el cielo y la tierra por medio de su palabra, ni nada de lo que la palabra de Dios nos diga, ¿no? Espero y no sea el caso, ¿verdad? Sería terrible que alguien que está en la iglesia pues esté dudando de esas cuestiones. Bueno, el versículo 3 dice que la fe nos ayuda a entender. Agripa y Nicodemo, pues ya lo dijimos, ¿va? Ellos tenían simplemente un conocimiento, pero lo más seguro que para ellos era locura todo eso, a pesar de que lo entendían por encimita, no llegaron al siguiente paso. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, este versículo. La fe, hermanos, según la Biblia, no según yo, es don de Dios. Es un don que Dios otorga. O sea, ni siquiera la fe es algo que nace del propio hombre. Hay gente que dice, bueno, es que todo el mundo nace con fe, ¿no? Porque, por ejemplo, hay culturas que dicen, culturas que creían los aztecas creían en la serpiente, o sea, culturas que siempre han tenido sus deidades, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, eso no es fe sustancial ni es fe salvífica, es credulidad. O sea, eso se confunde a veces con la fe salvífica. Pero la fe, hermanos, según la palabra, Efesios 2:8, es un don de Dios. Dice de la siguiente manera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio, ese es el medio, de la fe. Y esto, dice Pablo ahí, no es de vosotros. En el griego ahí hay una preposición, hermano.
porque algunos dicen, no, es que ahí cuando está hablando Pablo de que esto no es de vosotros, se refiere nada más a la gracia, pero es un error gramatical, hermanos. ¿Por qué? Porque gracia, haris, que es la palabra haris en griego, está en término, en género femenino, al igual que fe, las dos, ambas están en femenino. Y esto, tafti, que es el pronombre demostrativo, y cuando dice Pablo, y esto, o sea, esto que les acabo de decir, que la fe es por gracia, perdón, que somos salvos por medio de la gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, y esto, o sea, como diciendo, esto que les acabo de comentar, no se origina en ustedes, porque la preposición que se usa ahí es ek, es una preposición de origen. O sea, en otras palabras, Pablo está diciéndole, el origen de esto, de esta salvación, y el medio que Dios provee para salvarlos, no viene o no nace del hombre, sino proviene de Dios. Por eso Reina Valera lo traduce, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, nadie tiene la jactancia para decir, yo tuve fe porque soy muy inteligente, yo tuve fe porque, pues, desde que nací soy una persona muy lista, ¿no? O sea, a diferencia de los otros que son más torpes, no, hermano. Es un regalo que Dios le dio, hermano. O sea, el medio de la fe, nosotros debemos dar gracias a Dios que Dios nos tuvo a bien darnos ese regalo de la fe salvífica, la fe verdadera, por la preposición que les decía que es de origen, ek, es de origen, de procedencia. La gracia y el medio pistis, que es la palabra griega, fe, es un don que Dios concede. Filipenses 1:29, chequen lo que le dice Pablo a los de Filipo. Dice, porque a vosotros os es concedido, cuando usted oye la palabra conceder, ¿qué se le viene a la mente, hermano? Si usted quisiera hablar con el presidente de la República y le manda una carta, y luego le regresan una carta a usted, oiga, se le concedió la petición de hablar con el presidente. O sea, quiere decir que no está en su potestad, sino está en la potestad de un tercero, que a usted se le conceda esa petición. Por eso dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, Dios nos concedió creer en Él, hermanos. Ese es un verdadero privilegio que tenemos como cristianos, hermano. Dice, no solo que creáis en Él, sino también, hermanos, ahí les va, es lo que no nos gusta a muchos cristianos, sino también que padezcáis por Él. Hay muchos cristianos que dicen, no, pues yo nomás quiero creer, ¿verdad? Pero yo no quiero padecer. No, también es necesario, hermanos. Y esa misma fe es sustancial, independientemente aunque vengan las circunstancias adversas, difíciles, nos hace permanecer firmes. ¿Por qué? Porque estás en una base sólida. Mi fe no depende si yo sano, si yo curo. Mi fe no depende si yo tengo el negocio que quiero, si no lo tengo. Mi fe no depende, no se mueve por nada, hermanos. Mi fe depende de las promesas de Dios. Y si usted está dependiendo de lo que está viendo, o sea, como Dios me está bendiciendo, pues entonces creo en Dios. Eso no es fe, hermanos. Eso se le llama conveniencia o como no sé cómo le quiere llamar, pero no es fe, hermano. La fe es algo sólido que no se mueve. Vengan tormentas, dice la palabra de Dios, venga tempestades, soplen contra esa casa. La casa no cae, dice, porque está fundamentada sobre qué, hermanos? Sobre la roca. Eso es lo que nos ancla sobre la roca, sobre Cristo, la fe genuina, hermano. Entonces, por eso nos dice Pablo en Filipenses 1:29 que la fe nos la concedió Cristo, nos la concedió Dios, y también el padecer, hermanos. Así que no se tenga esperanza. O sea, estamos padeciendo por esta pandemia, hermanos, estamos padeciendo. Yo acabo de salir del COVID, de todas esas cuestiones, pero dentro de todo eso, hermano, que estamos padeciendo, pronto, hermanos, por medio de la fe tendremos nuestro galardón, o sea, tendremos la recompensa, y lo principal más que galardones y todo eso es que estamos seguros con Cristo, ¿no? Eso es lo principal que debe de mover a un cristiano. Otro punto es que la fe no es de todos los hombres, hermanos. Es lo que le decía, que hay veces que la gente confunde la credulidad, ¿no? Porque dicen algunos, es que en las culturas antiguas siempre han tenido deidades. El hombre tiende a crearse sus dioses, a crearse sus imágenes, pero eso no es fe, eso es credulidad. ¿Y cómo lo demuestro yo? Segunda de Tesalonicenses 3:2. Fíjese lo que nos dice el mismo apóstol Pablo. Pablo ahí les pide a los de Tesalónica que oren por él. Dice, versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos. Ahí la palabra griega, no me acuerdo cuál es, pero cuando dice no es de todos, creo que también hay una preposición de origen. O sea, el origen de la fe no está en todos, o no todos tienen fe. Así se puede traducir ese pasaje, porque no es de todos la fe.
O sea, tiene que venir de Dios, como vimos ahorita, como un don de Dios para que la persona pueda creer. Eso también hay que resaltar, hermano. Ok. El versículo 4 ahí en su pantalla, si lo pueden ver, hermanos, dice, por la fe, fíjense, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Si se fijan todos estos versículos, hermanos, cuando el autor de Hebreos está diciendo, dice, por la fe, ahí lo subrayé, por la fe alcanzaron, por la fe entendieron, por la fe Abel hizo esto, por la fe Enoch. Si se fijan todos, lo que está resaltando el versículo es la fe, hermanos, la fe. O sea, que por causa de la fe, hermano, usted logra los objetivos que Dios le ha trazado. Por causa de la fe, como dice el versículo 4, Abel no solamente ofreció un sacrificio agradable a Dios, sino que también dice que fue considerado justo, hermano. Nosotros, los que hemos sido confiados, los que hemos confiado en Cristo, hermano, no tenemos otro medio para salvarnos. No hay otro medio más que la fe. Es el medio que Dios instituyó para que nosotros seamos salvos. Romanos 5:1 dice, justificados pues, dice, por la fe, por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos justifica? Que nos declara justos ante el juez. Ya no hay una deuda entre... Por eso dice, tenemos paz para con Dios. Esa paz no significa que yo me sienta un estado emocional, o sea, que me siento muy tranquilo, me siento muy a gusto, no. El versículo está diciendo que tengo paz para con Dios, quiere decir que ya la enemistad que yo tenía como pecador con el juez justo se aniquiló por medio de la fe. O sea, yo soy declarado justo legalmente ante el juez y ya soy librado de la culpa. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo. Pero obviamente estamos hablando de la fe bíblica, la fe que habla Hebreos 11:1. Entonces, por eso el mismo Abel dice que fue considerado justo, no porque ofreció el animalito, ni por su obra, sino porque tenía fe. O sea, su obra tenía un ingrediente que se llamaba la fe. Y por esa fe, dice la palabra ahí en el verso 4, fue considerado justo. Versículo 5, hermano, ya vamos terminando. Dice, por la fe, déjame leer primero el pasaje acá en la pantalla. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, es decir, antes que fuera arrebatado, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermano. Otro punto es que la verdadera fe, hermanos, agrada a Dios, la verdadera fe. Ese es el alcance que tiene la fe sustancial. Otro punto, hermanos, es que el versículo 4, por la fe podemos ofrecer sacrificios excelentes y podemos ser considerados justos. Eso ya lo leí, versículo 5. Por la fe no veremos muerte, hermanos, aunque sabemos que en ese contexto pues está hablando de Enoch, ¿verdad? Que él está hablando de la muerte física, pero evidentemente también para nosotros, hermanos, aplica la muerte espiritual. Recordemos, por ejemplo, en Juan 5:24, que el Señor nos dice de la siguiente manera, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ahí está la fe, al que me envió, dice, tiene, tiempo presente, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna, no pasajera, eterna. O sea, él lo prometió. Y no vendrá a condenación. Está haciendo un énfasis y no viene a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la fe no solamente nos salva, nos preserva, ¿no? Sino que también nos evita ir al infierno, porque acuérdense que la palabra dice en Apocalipsis 12, creo, es donde dice que la segunda muerte es el lago de fuego, donde eternamente los que no hayan creído van a permanecer ahí por toda una eternidad, hermanos. Entonces, la misma fe, fíjense el alcance que tiene, o sea, la misma fe nos preserva de esa condenación. La fe de Dios, evidentemente, ¿no? La otra, la que duda, pues no es fe de Dios. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, otra vez la fe, en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa de Dios, hermanos. No tenemos por qué dudar de esas promesas. O sea, usted tiene que estar anclado, tiene que tener esa base sólida. Y aunque usted muera, hermano, usted va a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, Cristo lo prometió. Mucha gente no confía en esto, hermano. Testigos de Jehová, católicos, no sé, muchos grupos hasta evangélicos
no confía en estas promesas. O sea, no, es que yo no creo que, pues que uno venga, uno va a resucitar, que uno va, que uno ya tiene la vida eterna. O sea, ellos muchas veces la gente está, el ejemplo católico tiene que hacer ¿cómo le llaman ellos? Cumplir sacramentos, estar logrando ver si alcanzan esa vida eterna. ¿Por qué? Por los méritos de ellos. El testigo de Jehová también igual va a la calle a predicar porque ellos piensan que por sus medios, por sus propias obras, van a alcanzar esa vida eterna. Pero esto tiene que ver con una cuestión de una promesa de Cristo que se cree y se obtiene por medio de la fe. Entonces Enoc no vio muerte física, es lo que les decía, pero implícitamente nos enseña que por medio de la fe no morimos eternamente, ni somos condenados tampoco. Y ya para concluir, hermanos, el punto número 5 dice, concluye el pasaje en el versículo 5, ahí está en su pantalla, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe, o sea, está contrastando el autor de Hebreos todo el alcance que tiene la fe y todos los beneficios que tiene la fe para el creyente, pero remata o concluye diciendo, pero sin fe. O sea, ya te dije qué es lo que implica tener fe y hasta dónde llega. Pero si no tienes fe o sin fe, dice, es imposible, hermanos. O sea, que no hay forma. Por más que usted se esfuerce, por más que usted predique, por más que usted sea bueno con la gente, por más que usted no sé, o sea, sirva en iglesia. No estoy diciendo que sea malo, hermano, no me malentienda, ¿no? O sea, todo eso es parte de lo que agrada a Dios. Pero sin elemento de la fe, hermano, sin la fe sustancial, usted no va a poder agradar a Dios, por más que se esfuerce. Dice, porque si fuese posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Entonces, qué bonita conclusión da el autor aquí, ¿no? En el versículo 6, o sea, ya les dije qué es lo que alcanza la fe, pero sin fe, o sea, si no tienes esto, pues olvídate de que vas a agradar a Dios, ¿no? O sea, no hay forma de agradar a Dios. Y ya para rematar, hermanos, precisamente un versículo anterior, no sé si tengan sus Biblias ahí a la mano, en un pasaje anterior a Hebreos 11:1. Acuérdense que los versículos se los pusieron a la Biblia, ¿no? O sea, la carta de Hebreos es una homilía, o sea, se puede leer todo corrido, o sea, no tenía que versículo 1 ni nada de eso. Eso se lo pusieron más adelante. Entonces Pablo conecta la idea de cuando dice que es la fe o la naturaleza de la fe, la conecta con una idea que concluye él anteriormente. Chequen el versículo de Hebreos 10:39, arribita. Fíjese qué tremenda aseveración hace Pablo. Digo, bueno, yo digo que Pablo porque muchos concluyen que es Pablo el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero no está explícitamente. O sea, hay duda de quién escribió esta carta. Pero bueno, el punto que quiero resaltar es esto. Fíjese qué tremenda aseveración, qué tremenda declaración. Dice, pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición. No retrocedemos para perdición, dice, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservar el alma. O sea que la fe te ayuda, como es una base sólida, te ayuda a preservar el alma hasta el final. Y todo el contexto de Hebreos 10 está hablándole a los judíos de la diáspora. Esos judíos eran cristianos, pero todavía tenían las costumbres de sacrificar animalitos. O sea, ellos decían, bueno, somos cristianos, pero hay que seguir haciendo los sacrificios. Entonces Pablo más atrás les dice, no, dices que ya estamos en el nuevo pacto. O sea, el sacrificio de Cristo te hizo perfecto y una vez y para siempre, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, dice el autor de Hebreos, hizo perfectos, ¿para cuándo, hermanos? Un momento, para siempre, hasta el día de la redención. Para siempre, dice, los hizo perfectos. O sea, el énfasis ahí es que la perfección dice a los santificados, es decir, a los apartados, porque santificación es apartado para Dios con un propósito. Entonces, Pablo está exhortándoles en el capítulo 10 a que no vuelvan otra vez a pisotear la sangre de Cristo, porque dice, si pecamos deliberadamente, dice, y tienen por inmunda la sangre de Cristo, ¿qué quiere decir? Esos cristianos que supuestamente estaban abrazando la fe cristiana, decían, sí creemos en Cristo, pero queremos seguir sacrificando animalitos. No, eso es pisotear la sangre de Cristo. O sea, están menospreciando el sacrificio que hizo Cristo. Un solo sacrificio, ya no hay necesidad de estar sacrificando animalitos constantemente para salvarnos. Entonces, por eso concluye Pablo. O sea, esos que sí retroceden, dice, pero nosotros, pronombre personal de segunda, pronombre singular de primera persona, o sea, se incluye él, el autor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, o sea, nosotros no volvemos al antiguo pacto, sino permanecemos anclados al nuevo pacto. ¿Por qué, hermanos? Por la fe.
Se fijan lo importante, hermanos, de la fe. O sea, la fe te hace resguardar tu alma y preservarla. Pero estamos hablando de la fe genuina, hermanos. No podemos hablar de la fe que nomás le falta, que nomás tiene conocimiento y que tiene aprobación. O sea, los tres elementos se tienen que quedar ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, mucha gente se contradice, ¿no? Dice, bueno, Pablo se contradice con Santiago, ¿no? Ya con esto remato, hermano. Dice que se contradice con Santiago porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero esa fe, hermano, no es la que estamos hablando. ¿Están de acuerdo? Santiago dice, fíjense lo que dice en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Se fijan que dice, si alguno dice, no dice, si alguno tiene. Si alguno dice, yo de labios puedo decir que soy el presidente de México, hermano. Puedo decir que soy astronauta de labios, yo puedo decir que soy, no sé, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿significa que realmente lo soy? Obviamente no. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharse alguno dice que tiene fe? No todo el que me dice Señor, Señores, dice la palabra de Dios, heredará el reino de los cielos. O sea, todos podemos decir, profesar ser cristianos, ¿no? Todos podemos decir, yo soy cristiano, creo en las cosas de Dios, creo en el Evangelio y todo eso. Pero realmente, si no hay, aquí sí entran las obras, pero son como una evidencia, ¿verdad? De que yo realmente he creído. Las obras no son la causa de la salvación, sino son el efecto de que realmente yo he confiado y he creído. Ya con esto, hermanos, pues yo no sé si tengan ahí algunas cuestiones que tocar. Yo aquí, pues ahí es lo que traigo escrito, ¿no? O sea, hasta ahí concluí la predicación. Cualquier comentario, exhortación, lo que quieran, pues es bienvenido, hermano. Muchas gracias, Juan. Ha sido una confirmación de lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical. Tu presentación fue deliciosa. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias a ustedes, hermano. ¿Vas a agregar? Sí, bueno. ¿Sí me escuchan? Es que me entró una llamada y no, ya no los oía. Uh-huh. Pues muchas gracias, Juan, por compartir. Fue de mucha bendición para nosotros, ¿verdad? Lo que es, lo que yo sí, puedo decirles que yo sí tengo fe de que mis Pumas van a dar todo lo que se puede por ganar. No se crean, hermanos, es parte de. Mándale la presentación, mi Juan, con triplicado. Sí. Sí, hay un libro muy bueno, hermano, se lo recomiendo. Del doctor. Del doctor, bendiciones, hermano. Del doctor R.C. Sproul, ya fallecido, ya finado. El libro se llama ¿Qué es la fe? Algo así se llama el título. Y él hace un buen contraste en lo que es la fe y la credulidad, ¿no? Que a veces, repito, eso se confunde mucho en la iglesia de Dios. Y se lo recomiendo porque es buena base para entender para hacer una diferencia, pues, de lo que es la credulidad y la fe. ¿Es el autor, hermano? Déjame ver si se lo puedo mostrar aquí en la pantalla. No, aquí no lo tengo. Se lo tengo en electrónico. Ahí me lo manda. El doctor se llama R.C., así como se escucha R.C. Sproul. A ver, ¿dónde está la pantalla? Este es el y él habla muy bien de eso, o sea, de lo que es la fe. Esta aplicación nomás esa parte saqué de él, va a lo que es la certidumbre y la fe. Ya lo demás, pues estuve escudriñando ahí en la escuela de griego porque ahí se nos hace analizar un texto desde su morfología, su sintaxis, o sea, cada palabra, hermanos, en el griego cada palabra tiene una fuerza que a veces en la traducción español pues no se aprecia tanto así como en el griego, ¿no? O sea, el griego tiene esa fuerza que una preposición nos amplía todo el panorama. Y ahí estudio griego con un profesor que se llama Winston Medina.
eso lo hago por vía, ¿cómo se dice? Internet, pues. Ya tenemos 6 mesecitos ahí, pero es un mundo la gramática, hermanos. O sea, es un mundo y es algo que se empezó y hay que terminarlo, ¿verdad? Hay que finalizar eso porque sí es muy importante. Así incluso yo le decía a Chino, a mi tío, que uno a veces hasta se hace crítico, ¿no? O sea, crítico en el buen sentido, ¿verdad? De que dices tú, bueno, ¿por qué esta traducción le agregó este verbo? ¿Por qué le agregó este artículo si el original no tiene esto? O sea, y ahí tú mismo vas escudriñando y sabiendo si las traducciones son buenas o son malas o si son regulares o si están manipuladas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, esa sí tiene alteraciones gramaticales, o sea, descaradamente, ¿no? Como podemos decir nosotros los mexicanos, o sea, lo hacen con toda la alevosía y ventaja de hacer encajar sus doctrinas en la palabra de Dios. Y precisamente el griego, yo he tenido oportunidad de hablar con testigos de Jehová y pues se quedan a veces en las nubes, ¿verdad? Porque ellos sí confían ciegamente, valga la redundancia, en sus traducciones sin saber realmente si es una buena traducción o no. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, hermanos? No sé si nos puedes hacer el favor, Juan, si no es mucha molestia, respetando tu trabajo, que le mandes una copia a Martín, o sea, al tremendo Carlos, para que Ajá. nos los haga llegar, si La no es mucha presentación. molestia. Claro que sí. Te lo agradezco. De hecho, me dices, Carlos, que esta transmisión se está pasando a Facebook, ¿no? A la página de Shalom. Así es. Les pido permiso a ver si puedo subirla. Ahí tengo un canal de YouTube. A ver si la puedo subir ahí, ¿va? Guardarla y retransmitirla ahí en YouTube. Si no les incomoda, obviamente, va, que salgan ustedes ahí sus rostros. Lo siento por ti nomás, por tu mala fama, pero no hay problema. El pastor, ¿qué opina, pastor? No, adelante. Ah, ok. Gracias, pastor. Sí, es que es didáctico. Mi canal es didáctico, o sea, pues son temas, ¿verdad? Que se enseñan ahí, y pues se me hizo, dije, pues aquí mato los pájaros de un tiro, ¿no? O sea, Pues ya es el comercial completo, ¿cómo se llama? apenas va agarrando vuelo, hermano. O sea, de hecho, así a grosso modo tiene mi nombre simplemente, Juan Peña. Ah, bien, con eso no, pues no Sí. tiene que tener otro, ni modo que Sí. se llame Martín Peña. Sí, no, es que muchos le ponen a veces mucha floritura ahí, ¿no? De que, Ok. que teólogo, las- súper predicador, no sé, o sea, le ponen así muchos nombres medio raros, ¿no? Por su propio peso caen las cosas. Sí, exactamente. ¿Algún aviso que tenga, pastor? ¿Algo que quiera comentar? No, mi hermano. Todo bien. Gracias. Pues qué bueno. Se está cortando mucho. Pues qué bueno que pudieron estar aquí conectados ahorita, hermanos. Amén. Hermano Iván, hermano Salinas, Elías, que nos hace el favor de estar transmitiendo por Facebook, el hermano Leonel Isaac, el pastor Raimundo, no sé si Leonel Reina ya salió. Aquí estoy, hermano. Ahí está, hermano. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por tomar un poco de su tiempo. La hermana Lorena, que nos acompañó, es una amiga de mi sobrino allá y de Juan. Ella es de Perú, hermanos. La invitó para que estuviera ahí observando, a ver si está muy bien su prédica de Juan. Ahí la tiene que calificar ella, a ver qué. Pues me dio gusto, ¿verdad? Que de otro lado estuvieran conectados aquí por medio de este Zoom. Qué bueno que se pudieron estar presentes. Muchas gracias por su valioso tiempo que tomaron hoy, por este tema que compartió Juan de la fe, ¿verdad?
porque Amén. sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Como dice su palabra. Pues muchas gracias a todos. No sé, alguien que tenga algo que agregar, que decir. Nos veo muy calladitos ahora, ni porque es día del grito. Eso me preocupa, hermano, que se quedaron como... o no me entendieron, o me deja así como que pensativo, ¿no? O sea, el silencio ese me... Pues, Me- ya sabes cómo somos los chihuahuenses. sí me dejan intrigados, ¿no? O sea, pues si no... Bueno, es que habláramos. Sí. Bueno, hermano, adelante porque ya nos está esperando el gobernador allá en el balcón. En el palacio. El palacio. Ya están los tacos y las enchiladas. Pues muchas gracias, hermanos, y pues ahí estamos pendientes Amén. para el otro martes. No sé si ya sea presencial, pastor, o todavía no. No, todavía no. Bueno, ok. Pues lo seguiremos haciendo por este medio, ¿no? Por Zoom, para que se sigan conectando, hermanos, para estar aquí viéndonos de perdida por medio de este Zoom, ya que no va a ser presencial todavía. Pues muchas gracias y pues le pido Amén. al pastor que si nos puede despedir, por favor, pastor. Claro, vamos a orar, mis hermanos. Gracias. Amén. Padre, gracias te damos por tu presencia en esta noche que nos invitó a fortalecer, a reflexionar, a revisar nuestra fe en ti, mi Jesús. Gracias, Señor, porque hemos entendido que la fe es el medio a través del cual tú nos bendices y tú Así es. te acercas tu reino a nosotros, Padre. Sí, sí. Permite que vivamos por fe en cada una de nuestras acciones. Quiero darte gracias, Señor, por nuestro país, por nuestro México, por lo que hoy se celebra, Señor. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos como país hasta este momento, mi Dios. Que la bendición tuya sea con cada familia, que tu gracia sea con cada varón. Y gracias por la vida de nuestro hermano Juan, Señor. Bendícele Amén, Padre, y ayúdale en todo bendícele, momento. En Gracias, Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias a todos. Amén, Nos vemos hermano. también, pues el próximo martes, hermanos. Dios me Amén. los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Aleluya. Nos vemos. Dios bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones.